Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Jugador impío C81, una pelea seria. Capítulo 81, una pelea seria. Señor Adir, nos hemos quedado sin municiones. Se eliminaron un total de 114 limos de agua y se recogieron 115 cristales de energía. Esperamos sus próximas órdenes, informó Siris, manteniéndose firme con una nueva confianza y reverencia en su expresión. Bien, dijo Adir, asintiendo una vez. Extendió la mano y la cartera que llevaban dos soldados desapareció en la tierra del amanecer con un destello de luz. Cada explosivo había reclamado un objetivo. No se había desperdiciado ni uno solo y cada cristal había sido recuperado con cuidado. Incluso el que había perdido de vista después de la manifestación inicial había sido recuperado. Algunos limos sueltos todavía se deslizaban por el campo. Adir decidió ocuparse de ellos él mismo. Con movimientos limpios y eficientes, sacó sus hojas gemelas y las cortó una por una. Una vez terminado, dirigió su atención hacia adentro. Los cristales que ahora descansaban sobre el cojín de su santuario brillaban débilmente. 153 cristales, No está mal, murmuró, contándolos de un vistazo. Tenía energía más que suficiente para someter una chispa. Pero todavía no. Tenía otras prioridades. Por ahora, los cristales permanecerían intactos. ¿Aún planeas quedarte ahí y hacerte el muerto? Adir preguntó, con la mirada fija en la enorme criatura. Esta vez esperaba una reacción. La chispa no se movió. Su piel azul oscuro parecía gruesa como una piedra, como la armadura de un rinoceronte. Sus extremidades rechonchas parecían demasiado pequeñas para soportar la mayor parte de su enorme cuerpo. Su cabeza era redonda y lisa, casi sin rasgos distintivos, salvo dos ojos pequeños y una boca ancha e ininterrumpida. Adir se acercó con cautela, paso a paso, preparado para reaccionar ante cualquier movimiento. A medida que pasaban los segundos y la bestia no se movía, empezó a creer que realmente estaba dormida. Luego, en un instante, la forma masiva del Aqualid desapareció de la vista. Los ojos de Adir intentaron seguir el movimiento, pero apenas tuvo tiempo de reaccionar. Cogió el escudo que tenía atado a la espalda y lo levantó justo a tiempo. ¡Boom! La poderosa extremidad del Spark se estrelló contra el escudo con una fuerza brutal. El impacto arrojó a Adir hacia atrás como una muñeca de trapo. Se estrelló contra un carruaje cercano, destruyéndolo y convirtiéndolo en una nube de madera y polvo. Señor. Siris dio un paso adelante, pero ya era demasiado tarde. El carruaje no era más que un montón de madera destrozada. Los escombros colgaban en el aire y el cuerpo de Adir no estaba a la vista. Toma formación. Siris gritó. Su voz atravesó el caos como el acero. Los caballeros respondieron instantáneamente, con los escudos levantados, formando un perímetro estrecho. Señora Besa. Lo sé. Besa ya estaba corriendo hacia los restos. Siris y los caballeros restantes levantaron sus escudos, formando una muralla defensiva. Miraron fijamente a la imponente criatura que tenían delante. 3 metros de altura, potencia bruta ondulando bajo su piel. El coraje que habían acumulado hasta ahora flaqueó. Ninguno de ellos se movió. Ninguno de ellos habló. Si Adir, el único que tenía una oportunidad contra este monstruo, hubiera caído. Entonces ya sabían cómo terminaría esto. Muerte. Mantengan sus escudos en alto. No te muevas. No hables. No desvíes la mirada. Solo espera y mantén tu posición, ordenó Siris, forzando las palabras con los dientes apretados. Este no era un enemigo del que pudieran huir. Todo lo que podían hacer era esperar y orar para que la chispa no atacara. Pero la esperanza no frena a los monstruos. Mientras Siris mantenía sus ojos fijos en el Aqualid, sucedió lo peor. La criatura desapareció nuevamente. Un suspiro después, estaba parado justo frente a ella.
estoy muerto. Ese fue el único pensamiento que cruzó por su mente antes de cerrar los ojos y prepararse para el final. ¡Boom! Otro impacto atravesó el aire, más brutal que el que hizo volar a Adir. Pero a Siris no le pasó nada. Sin dolor. Solo una ráfaga repentina y violenta que se estrelló contra su cara. Abrió los ojos, confundida por la ausencia de agonía. Y allí estaba él. El hombre de cabello negro cubierto de polvo, con un pie en el aire, de pie entre ella y la muerte. Delante de él, el enorme cuerpo del Aqualid yacía inmóvil, tras estrellarse contra un árbol y desplomarse en el suelo. Tu maldito sumo, me dio una verdadera sacudida, murmuró Adir, escupiendo sangre en la tierra. La descripción del Spark decía que era rápido. ¿Pero esto rápido? Desafió la lógica. Una vez más, se le recordó que en este mundo, sobrevivir significaba dejar de lado la lógica aguda y sujeta a reglas que alguna vez lo había mantenido con vida. Quédate atrás. Esto llevará un tiempo, dijo Adir mientras sacaba sus espadas gemelas de su espalda y tomaba posición. El enorme cuerpo del Aqualid ya estaba de pie nuevamente, preparándose para su siguiente carga. Siris y los soldados retrocedieron rápidamente, con el corazón latiendo con una mezcla de tensión y asombro. La emoción de presenciar a Adir en acción se apoderó de ellos, la imagen de ese enorme cuerpo volando por el aire como un trozo de papel grabado en su memoria. El Aqualid dio un escalofrío sutil mientras permanecía de pie, como si se sacudiera completamente despierto. Esa fue la única señal de que había tenido algún impacto. Sus pequeños ojos escanearon el área antes de fijarse en Adir. Ven, dijo Adir con una sonrisa. Invirtió el agarre de su espada derecha, sosteniéndola defensivamente sobre su pecho, mientras su mano izquierda retrocedía hacia una postura ofensiva apretada. Este fue el primer Spark con el que luchó en combate directo, y superó con creces sus expectativas. Esto no fue solo un desafío. Fue una verdadera pelea. El tipo que amplió su perspectiva. El tipo que agudizaba los instintos embotados por la rutina. El tipo que ansiaba. El Aqualid no dudó. Con aire de guerrero orgulloso, aceptó la invitación de Adir. Sus cortas patas despegaron del suelo, dejando solo unas pocas burbujas de agua ondulantes y un arco iris tenue y translúcido mientras avanzaba. Adir evitó por poco el primer disparo esquivando hacia la derecha. Su velocidad no era igual a la del Spark, pero logró bloquear el segundo ataque usando el lado plano de su hoja con agarre inverso. Sin embargo, el Aqualid no solo era rápido, era inquietantemente flexible. Al mismo tiempo, giró en el acto en un giro completo y lanzó un tercer ataque, esta vez una patada. El golpe golpeó directamente, golpeando el pecho de Adir y arrojándolo hacia atrás. Se estrelló contra un segundo vagón y el impacto astilló madera y acero cuando su cuerpo lo atravesó y desapareció entre los escombros. Pero esta vez se recuperó más rápido. Se levantó del polvo y de la madera rota, con los ojos agudos, atrapado en la chispa. Esto será más divertido de lo que pensaba, dijo, escupiendo un bocado de sangre y sonriendo como un hombre que recién comienza. Contacto, 2. Jugador impío C82. Asustar a lo desconocido capítulo 82. Asustar a lo desconocido. Aunque Adir había saltado hacia atrás para absorber la mayor parte del impacto, el dolor en su pecho todavía pulsaba brusca y claramente. Aqualid no dependía de la fuerza muscular bruta, pero cuando la masa y el movimiento se alineaban, el resultado era fuerza. Física simple. Eso por sí solo lo hizo más fuerte que el lobo con el que había luchado antes, incluso sin depender de la desventaja de Sandstorm. Pero Adir tampoco era el mismo. Él había crecido. Su impulso, físico, jugó un papel, pero lo que realmente importaba era él, resiliencia, recientemente había dado prioridad. Le dio a su cuerpo la durabilidad para soportar golpes como este sin romperse. Se secó la sangre de los labios y dio un paso adelante con movimientos tranquilos y constantes. Esta vez, deslizó la hoja de su mano derecha hacia la funda que tenía en la espalda. Sus dedos se movieron sobre la hilera de cuchillos que le arrojaban a la cintura. Luego bajó su centro de gravedad, inclinó la hoja de su mano izquierda hacia adelante y se lanzó hacia adelante con una fuerza precisa y controlada. Aqualid tampoco dudó. Se dirigió hacia él, incluso más rápido que antes,
dejando tras de sí un rastro de burbujas de agua y débiles distorsiones de arco iris en el aire. El Spark podría haber tenido la ventaja de velocidad, pero Adir tenía marcha. Justo antes del enfrentamiento, arrebató 2 cuchillos de su cinturón y se los arrojó a Aqualit, obligándolo a esquivarlo. Esa única acción fue suficiente para interrumpir su aceleración. Usó el tamaño de la criatura contra ella, intervino con perfecta sincronización y le dio una poderosa patada en la sección media. La huelga cayó limpia. Demasiado grande para pasarlo por alto. Demasiado cerca para defender. ¡Boom! El cuerpo de Aqualit voló. Se estrelló contra un árbol a toda velocidad, destrozó el tronco y se detuvo en medio de una lluvia de escombros. Su cuerpo parecía enorme, pero no era tan pesado como parecía. Según las estimaciones de Adir, no pesaba más de 1/4 de tonelada. Su piel también era más elástica de lo esperado, lo que la hacía extrañamente adecuada para ser pateada como una pelota. «Estamos empatados ahora», dijo Adir con una sonrisa, como si la pelea se hubiera convertido en una especie de combate de lanzamiento. Besa, Siris y los demás caballeros observaban en silencio, con los ojos muy abiertos. Era difícil rastrear los movimientos, pero desde la distancia, parecía como presenciar un juego violento, excepto que esta vez, los jugadores también eran los proyectiles. Cada colisión destrozó árboles, partió piedras y destrozó la poca estructura que quedaba. Sin embargo, después de cada impacto, ambas figuras volvieron a ponerse de pie. Sin dudarlo. No hay señales de dolor. Fue como ver a 2 titanes en un juego que solo ellos entendían, uno que desafiaba todas las leyes que los espectadores creían conocer. Aqualit se levantó una vez más y se lanzó hacia Adir, todavía ansioso por continuar. Pero Adir se había cansado del juego. Él también se movió, reflejando la carga. Lanzó otro juego de cuchillos para frenar el Spark, pero esta vez añadió bombas de humo entre ellos. En el momento en que explotaron, se retiró, evitando el contacto directo. La chispa, provocada por el cambio repentino, atacó con más fuerza, salvajemente y furiosamente. Pero Adir no respondió. Esquivó cada golpe, provocándolo, prolongando la persecución, dejando que el humo se espesara hasta que todo el campo de batalla desapareció en gris. Tal como lo pretendía. Esta fue una de las ventajas de tener 4 estadísticas. A diferencia de Aqualit, Adir poseía sentido. Sacando su segunda espada, volvió a una postura de doble empuñadura y se deslizó hacia la niebla. Ajustó sus movimientos en pasos pequeños y silenciosos, utilizando sus sentidos agudizados como un segundo par de ojos. Aqualit no pudo verlo. No pude escucharlo. No pude encontrarlo. Entonces, en el momento perfecto, Adir atacó. Un corte limpio. Un segundo después, el sonido de líquido derramándose golpeó el suelo y se extendió al silencio. No necesitaba preguntarse qué era. Había escuchado ese sonido toda su vida. No importaba la criatura, la sangre siempre hablaba el mismo idioma. Aunque ciego en la niebla, Aqualit intentó rastrearlo usando su afinidad con el movimiento. Pero leer los movimientos de alguien como Adir, un cazador por naturaleza, un asesino por experiencia, era un asunto diferente. Un segundo corte se abrió a lo largo de su cuerpo. Se derramó más sangre. Y con él, algo extraño surgió dentro de la chispa. Miedo. En una respuesta primaria, la criatura tomó la decisión apresurada de correr. Corrió a través de la niebla, intentando escapar. Pero en su camino esperaba otra espada. Por primera vez, Aqualit probó el miedo. Ni dolor, ni confusión, miedo verdadero. Estaba siendo destrozado por un depredador que no podía ver, no podía predecir y no podía contrarrestar. Con cada golpe perdía más fuerza. Con cada paso en falso, perdía más sentido de dirección. Cada vez que giraba para correr, otra espada castigaba el intento. Lo estaban pastoreando, descomponiéndolo, haciéndolo sentir pequeño. ¿Sabes qué? La voz de Adir resonó desde el interior del humo, fría y distante, como algo antiguo que acecha más allá de la vista. Un corte siguió a sus palabras. Se escuchó otro susurro, más cerca ahora, seguido por el sonido húmedo de la carne partiéndose. Este podría ser solo mi dominio.
Un lugar perfecto para que un asesino infunda miedo. Incluso en una chispa, nacida de los secretos del universo. Lo desconocido, por primera vez, probó el miedo a lo desconocido. La batalla había cambiado hace mucho tiempo. Lo que comenzó como una demostración de fuerza se había convertido en una prueba de mente y perseverancia. Y estaba claro quién estaba ganando, por un margen aplastante. En cuestión de minutos, el Spark comenzó a disminuir visiblemente su velocidad. Sus movimientos se volvieron inciertos y la vacilación se filtraba en cada paso. A medida que el peso de cada corte se profundizaba, perdía la voluntad de seguir adelante. Y finalmente cedió. Su enorme estructura se derrumbó, renunciando a todo deseo de luchar. Al ver esto, Adir deslizó sus espadas hacia atrás y se detuvo. Nunca tuvo la intención de matarlo. Esto fue suficiente. Se puso una mano en el pecho, se inclinó ligeramente como un caballero y susurró con una sonrisa. Y el ganador saluda al público. Era una emoción que no había encontrado ni siquiera en su vida anterior. Y le gustó. Contacto, 2. Jugador impío C83. Regresando con triunfo, bonificación, capítulo 83. Regresando con triunfo, bonificación. Una suave brisa agitó la tierra seca. El polvo se elevó en el aire y la corriente, que alguna vez estuvo quieta, ahora goteaba débilmente. Su sonido atravesaba el silencio como una tranquila melodía de alivio en medio de una tensión persistente. Un pequeño grupo de soldados permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el humo gris que se desvanecía lentamente. Después de presenciar el tipo de explosivos que Adir les había mostrado anteriormente, el hecho de que ahora pudiera crear un humo tan denso con un objeto mucho más pequeño no le sorprendió. Era un practicante, aquel que ejercía poderes nacidos de lo desconocido. Lo que hicieron nunca requirió una explicación lógica. Señora Besa, ¿cree usted? Siris habló con vacilación y sus ojos nunca abandonaron el velo cada vez más fino del humo. La batalla había comenzado ruidosa y caótica. Pero desde hacía algún tiempo, ese ruido había sido absorbido por esta cortina gris cambiante. Y el silencio interior se había vuelto más inquietante con cada segundo que pasaba. Ganará, dijo Besa con firmeza. Había estado viajando junto a Adir durante días, compartiendo su camino y presenciando sus encuentros. Y ella no tenía ninguna duda de que volvería a salir victorioso. El humo se fue diluyendo, arrastrado por el viento, hasta que poco a poco fueron tomando forma dos figuras. Uno de ellos era el enorme Spark, de color azul oscuro, cuyo cuerpo se derrumbó como una estatua rota, cubierto de profundas heridas sangrantes. Y frente a él estaba Adir, tranquilo, de expresión ilegible, con el pelo despeinado y a la deriva en el viento. Ganó, dijo un soldado, rompiendo el silencio. Fue la primera reacción y los demás ya no pudieron contener sus emociones. El señor Adir mató a la chispa. Gritó otro y pronto se unieron más voces que se alzaron triunfantes. Habían contenido la respiración durante tanto tiempo, habían reducido su emoción durante demasiados minutos y ahora la habían liberado toda de una vez, sacudiendo el páramo silencioso con sus vítores. Siris no los detuvo. Ella estaba tan emocionada como el resto. Y ella no dudaba de que pronto esta historia sería contada a través de las tierras por bardos errantes. Lo que sí sintió fue lástima por aquellos que oían la historia pero nunca la veían con sus propios ojos. Ella y un puñado de caballeros habían presenciado algo que ninguna historia podía capturar realmente. Adir salió del humo cada vez más fino y comenzó a caminar hacia ellos, con los ojos ligeramente desenfocados, como si leyera algo en el aire. ¿Has capturado una Spark de rango 2, comenzar el proceso de sometimiento? Costo, 100 energía. Esta vez, tuvo la energía para someter la chispa. Pero no lo confirmó de inmediato. En ese momento, tenía 3 Sparks y solo tenía energía suficiente para someter a uno. La repentina habilidad de velocidad de ráfaga de Aqualit fue innegablemente útil, pero la capacidad de Naumaget para embotar los sentidos también encajaba perfectamente con su estilo de lucha frío y calculado. Por otro lado, la habilidad de desventaja de Hollow Mimic, de formar la percepción, podría ser igual de efectiva, permitiéndole desorientar a los enemigos y poner sus propios sentidos en su contra. No era una decisión que pudiera tomar a la ligera. Necesitaba pensarlo bien.
A medida que Adir se acercaba, las voces de los soldados se fueron apagando una por una. Pronto, todos permanecieron en silencio, saludándolo con disciplina y asombro. ¿Puedes cargar el cuerpo del Spark en uno de los vagones?, preguntó Adir, haciendo un gesto hacia el enorme cuerpo de la criatura que yacía detrás. Siris volvió a mirar los vagones en los que habían llegado. Había 6 en total. 2 habían quedado completamente destrozados durante la pelea, gracias a Adir, pero el resto todavía se podían utilizar. Su palabra es nuestra orden, Lord Adir, respondió ella con confianza. La parte difícil, derrotar a un Spark, ya estaba hecha. Transportarlo sería la parte fácil. Con renovada emoción, Siris dio órdenes a sus tropas, ordenándoles que quitaran la parte superior de uno de los carruajes para dejar espacio para el cuerpo de Aqualit. Mientras trabajaban, Besa se acercó silenciosamente a Adir. ¿Estás herido en alguna parte?, ella preguntó. Por si acaso necesitaba recuperarse, ella ya había preparado varios animales vivos, uno incluso una oveja de tamaño mediano, esperando en uno de los carruajes. No, estoy completamente bien. Gracias, respondió Adir. Le dolía el cuerpo por los golpes que había recibido, pero nada grave. Después de una breve pausa, añadió. Pero puedo comer algo si tenemos alguno. La pelea lo había agotado. Y curiosamente, lo había dejado hambriento. Por supuesto, dijo Besa con una sonrisa brillante antes de apresurarse hacia uno de los vagones. Un momento después, regresó con una caja de comida que había pedido a las criadas que prepararan antes. Mientras Adir comía tranquilamente, sus ojos permanecieron en el cuerpo de Aqualit, que ahora era llevado al carruaje por los caballeros. Afortunadamente, era grande pero no tan pesado como parecía. Los caballeros lograron levantarlo sin demasiada dificultad. Después de asegurar el cuerpo con cuerdas gruesas, informaron que la tarea estaba completa. Una vez solucionado todo, un pensamiento permaneció en la mente de todos. Era hora de regresar a la capital. Y todos esperaban con ansias la gran entrada que harían por las puertas de la ciudad. La vida en la capital de Belari palpitaba con su ritmo habitual. Las calles estaban llenas de movimiento. Los vendedores llamaron, ofreciendo productos frescos, productos hechos a mano y alimentos humeantes envueltos en tela. El tintineo de las tazas y el zumbido de la conversación se derramaron de los cafés que bordeaban la plaza, donde familias y amigos se reunieron bajo la sombra de marquesinas de lona para compartir sus comidas del mediodía. Pero debajo del bullicio familiar, algo no iba bien. La gente miraba a su alrededor con más frecuencia y sus voces bajaban a tonos silenciosos. Había una tensión tranquila en el aire, no pánico, sino quietud colectiva. Era como si toda la ciudad se hubiera detenido a esperar algo. ¿Viste la conmoción esta mañana?, preguntó una mujer con un sencillo vestido negro, inclinándose ligeramente hacia el puesto de frutas. Su voz era baja. Colocó algunas monedas de bronce en el mostrador sin mirar al vendedor a los ojos. El hombre mayor detrás del puesto, tranquilo como siempre, comenzó a empacar su fruta en una bolsa de tela. ¿Te refieres a ese convoy de caballeros que sale al amanecer?, dio un breve resoplido. Sí. Toda la calle se congeló para mirar. Esos eran carteles de Draven, ¿no? Lo eran, respondió la mujer, con un tono teñido de inquietud. No los había visto moverse así en meses. ¿Crees que lo están intentando de nuevo? Todos los que los conocían recordaban cómo, hace 3 meses, habían intentado evitar que una chispa bloqueara el arroyo del río, pero finalmente fracasaron. Antes de que el hombre pudiera responder, una voz del siguiente puesto intervino. Escuché que Lord Orven tenía un practicante en su mansión esta mañana. La vendedora de verduras, una mujer de rostro redondo y tono agudo, se inclinó con una mirada de emoción. Tal vez de eso se trata, ¿eh? El vendedor de fruta entrecerró los ojos. Talara, ¿no acabo de decir que probablemente sea una tontería? ¿Crees que los practicantes crecen en campos como los nabos? ¿Qué se estaría haciendo aquí? ¿Turismo? Le entregó la bolsa al cliente con el ceño fruncido y se embolsó las monedas. Talara se encogió de hombros exageradamente, sin inmutarse. ¿Por qué no? Mi prima trabaja en la casa de los Draven como empleada doméstica.
Ella lo vio con sus propios ojos. Guardias por todas partes. No se permite hablar. ¿Crees que ella inventó eso? Sabía que sonaba descabellado, pero confiaba en su fuente. Y ella no era la única. En toda la capital se extendieron los mismos susurros. En hogares, panaderías, casas de té y tiendas comerciales, la gente repetía los mismos 3 datos. Un extraño había capturado un Spark de rango 2 en un pueblo cercano. A la mañana siguiente, Lord Orben había recibido a alguien en secreto. Y no mucho después, un convoy fuertemente armado bajo los colores de Draven había abandonado la ciudad. 3 eventos. En un momento muy oportuno. Demasiado limpio para ignorarlo. Lo que había comenzado como una charla ociosa en el mercado ahora se aferraba a los rincones de la capital como niebla. Por primera vez, la gente empezó a preguntarse si los rumores eran más que simples chismes. Y si algo mucho mayor ya hubiera comenzado, los siguientes momentos traerían la respuesta. Mira. El convoy de Draven está regresando. El grito sonó agudo y repentino, atrayendo todas las miradas hacia la calle principal. Las conversaciones se detuvieron. La multitud se movió mientras la gente avanzaba para tener una visión más clara. Entonces lo vieron y el impacto golpeó como una ola. Contacto, 2. Jugador impío C84, la atención, bonificación, capítulo 84, la atención, bonificación. A la cabeza del convoy viajaba Siris. Su cabello oscuro estaba atado en una alta cola de caballo, balanceándose con cada poderoso paso de su montura, una imponente bestia adornada con plumas carmesí que brillaban con energía. Su mirada era firme, inquebrantable, fija en el camino que tenía por delante. La plata pulida de su armadura brillaba bajo el sol, atrayendo cada mirada que pasaba. Detrás de ella venían los caballeros, docenas de ellos, cada uno irradiando la misma presencia aguda. Sus ojos y expresiones llevaban el peso del triunfo, como soldados que regresaban de la guerra. Montaban caballos anchos y musculosos y rodeaban un lujoso carruaje que llevaba el inconfundible escudo de la casa Draven, llevando claramente a alguien de gran importancia. Otro carruaje lo siguió de cerca. Estaba aún más fuertemente custodiado, rodeado por una formación de caballeros encerrados en un ritmo perfecto, cada movimiento deliberado. El carruaje avanzaba como una fortaleza sobre ruedas, lento, constante e inquebrantable. Cuando apareció a la vista de todos, un silencio cayó sobre las calles. El ruido, los susurros, la curiosidad sin aliento desaparecieron. En su lugar se produjo una tensión silenciosa. Miedo. Temor. Y algo más difícil de nombrar. Alivio, tal vez. O el peso del reconocimiento. En lo alto del carruaje, asegurado con ataduras reforzadas, descansaba una criatura diferente a todo lo que la mayoría había presenciado de cerca. Enorme y de color azul oscuro, al principio parecía una losa de piedra antigua. Pero cuando sus extremidades se contrajeron y su cabeza se movió ligeramente, la ilusión se rompió. Estaba vivo. Y fue monstruoso. En realidad, escenas como esta no eran inusuales para la gente de la capital. Al menos no hasta hace 3 años, cuando la mayoría de los practicantes del reino todavía estaban vivos y muchos estaban en la cima de su poder. Lo que más importaba ahora era la posibilidad de que los rumores fueran ciertos. Que alguien realmente había venido, un practicante dispuesto a ayudar. Entonces, cuando la multitud presenció una procesión que parecía más una celebración que una escolta de rutina, no pudieron contenerse más. Años de emoción enterrada estallaron en vítores y gritos. No fue solo la captura de un monstruo. Era una señal de que alguien todavía los cuidaba, de que no habían sido completamente abandonados a un pozo de desesperación. Los caballeros marcharon lentamente entre la multitud extasiada, con la cabeza en alto y el pecho lleno de orgullo, hasta que se detuvieron frente a la casa Draven. Señor Adir, hemos llegado, dijo Siris, abriéndole personalmente la puerta del carruaje. Gracias, respondió Adir con una sonrisa al dimitir. Besa le siguió justo después. Adir miró con calma hacia las enormes puertas del jardín de la mansión y luego más allá. Estaba claro que los ciudadanos que los vitoreaban no eran los únicos que habían venido a saludarlos.
Otros habían recibido noticias y llegaron incluso antes. Desde la puerta hasta el edificio principal, los caballeros encontraban en formación a ambos lados del camino del jardín. Cada uno de ellos llevaba una armadura dorada completa, más ornamentada que las que habían escoltado a Adir, y sus corazas llevaban una cresta diferente. No tuvo que preguntarse durante mucho tiempo quién había organizado esta recepción. Dos figuras se acercaban rápidamente a través de la línea de caballeros. «Ese es el rey Vale von Velaris», susurró Besa. Ella no parecía sorprendida. Adir no pudo evitar sentirse un poco divertido por el nombre. Sonaba como algo elegido perezosamente, sin pensarlo mucho, pero su atención permaneció en el hombre mismo. El largo cabello blanco caía sobre las orejas ligeramente puntiagudas del rey. Sus ojos grises contenían una sabiduría tranquila. Llevaba una armadura ceremonial dorada debajo de una capa carmesí, y justo detrás de él seguía al señor de la mansión, Orven Draven. «Señor Adir, perdóname por entrometerme en tu día. Pero como rey, sentí que era mi deber dar personalmente la bienvenida a un invitado tan importante a nuestro reino», dijo el rey Vale, con su voz marcada por la edad pero tranquila y cálida. Hizo una ligera reverencia en la cabeza y la cintura antes de continuar. «Soy Vale von Velaris, rey de Velari. Es un honor recibirte dentro de nuestras tierras. Tanto mi pueblo como yo estamos agradecidos por vuestra presencia». «Ese honor es mío, rey Velaris. Tenéis una tierra hermosa y una gente hermosa», respondió Adir cortésmente, haciendo juego con el tono y el gesto del rey. Aunque el que estaba esperando no era el rey, no importaba. En lo que respecta a Adir, su plan avanzaba tal como estaba previsto. Había ganado la atención que necesitaba. No pasaría mucho tiempo antes de que se encontrara dentro de la red que había estado buscando. «Tus palabras me enorgullecen», dijo sinceramente el rey, y añadió, «se ha preparado un banquete en el interior, si puedes ahorrarnos algo de tiempo». Al mencionar la invitación, Adir se giró para mirar el enorme cuerpo de la Qualit. Al ver esto, Orben intervino rápidamente. «Podemos transportar el Spark al interior, si lo deseas. Pero me temo que carecemos de los medios adecuados para garantizarlo», parecía incómodo. Después de todo, este monstruo no era un animal común y corriente. La única razón por la que yacía allí en silencio e inofensivamente era por culpa de Adir. «¿Puedes prepararme una habitación?» «¿No puedo seguir arrastrándolo?», preguntó Adir cortésmente. No podía enviar la chispa a la tierra del amanecer, ni tampoco podía matarla o liberarla. Su valor era demasiado grande. Con el rey presente, esta fue una buena oportunidad para solicitar bienes personales. «Por ahora, hagámoslo llegar al salón de banquetes», dijo Kinveo sin dudarlo. «Lord Eder estará allí con nosotros y podrá vigilarlo durante la comida. Discutiremos los detalles de su alojamiento más adelante». Parecía decidido a recibir adecuadamente a Adir, y su intuición política le había dicho claramente que era la decisión correcta. «Claro», aceptó Adir, y se dirigieron a la mansión, caminando por el camino de piedra flanqueado a ambos lados por caballeros. Aceptar la oferta fue la opción más lógica por ahora. Primero, necesitaba un lugar permanente donde quedarse, algo espacioso y seguro. También necesitaría sirvientes, tal vez incluso guardias. Afortunadamente, el rey parecía dispuesto a proporcionárselo todo. El salón de banquetes era mucho más grandioso y lujoso que la habitación donde Adir había desayunado esa mañana. Forrado con caballeros con armadura dorada de cuerpo entero de pie, el espacio estaba igualmente lleno de criadas y sirvientes de pie en perfecta formación. Una enorme mesa redonda en el centro estaba cubierta con una elaborada variedad de platos. Junto a él estaban dos mujeres, claramente esperando su llegada. Adir no necesitaba presentación. Una era la reina y la otra la hija. Estaba claro que esto no era solo una comida. Fue una reunión política. Después de saludarlo con sonrisas educadas, las dos mujeres se quedaron paralizadas al ver cómo llevaban a Spark a la habitación. La mera presencia de una criatura así hizo imposible que mantuvieran la compostura. Compartir una comida con un monstruo era claramente inquietante, pero no tenían otra opción. Para Kinveo y Orben, fue una historia diferente. Aunque tampoco pudieron ocultar completamente su malestar, acogieron la situación con sorprendente facilidad. Después de todo,
No todos los días uno cenaba en presencia de un Spark feroz y exótico. Para los hombres de su estatus, esto era más que una cena, era una demostración de poder. Mientras Adir estaba sentado a la mesa, notó una séptima silla, pero no cuestionó su presencia. Justo cuando la comida estaba a punto de comenzar, su atención se centró brevemente en uno de los sirvientes que sacaba la comida. Observó por un momento, luego sonrió levemente y volvió a concentrarse en su plato. Acababa de confirmarlo. La atención que había estado esperando finalmente había llegado. Contacto, 2. Jugador impío C85, Naoe Casben capítulo 85, Malry Casben. Mientras Adir continuaba comiendo, los demás en la mesa solo dieron unos pocos bocados, más por cortesía que por hambre. El ambiente era demasiado pesado, demasiado formal para disfrutar de la comida. Solo Basha parecía cómoda, llenando tranquilamente su plato. Cuando el silencio se prolongó, King Veo finalmente habló. Señor Adir, durante los últimos días, mi esposa, mi hija y yo hemos escuchado con asombro las historias de su heroísmo. Especialmente la historia de cómo salvas un pueblo entero de los lobos bajo la influencia de una chispa de rango 2. Mi hija no pudo contener las lágrimas. Adir miró a la niña sentada junto a la reina. Parecía unos años más joven que Besa y era casi igual de hermosa. Probablemente no estaba casada y Adir tenía claro por qué estaba en esa mesa. El rey la había traído aquí con intenciones políticas. Él no le prestó atención. Cada cumplido fue recibido con la misma expresión neutral, y cada vez que el rey intentaba orientar la conversación hacia la política, Adir la desviaba hábilmente. Para él, ni el rey ni su hija importaban. No tenían ningún valor. Durante toda la conversación, sus ojos permanecieron fijos en uno de los sirvientes de la habitación. Esa fue la única persona que realmente llamó su atención. Cuando el rey, lo suficientemente sabio como para percibir el desinterés de Adir y darse cuenta de que su hija no era de su gusto, cambió de tema, preguntó, ¿has tenido la oportunidad de conocer a alguno de los otros practicantes de nuestro reino? Ahora el interés de Adir se despertó. La verdadera razón por la que había soportado esta aburrida cena finalmente había surgido. Mantuvo el tono tranquilo y sus ojos se posaron abiertamente en el mismo sirviente que había estado observando todo el tiempo. Sí. Conocí a uno. La sorpresa del rey fue inmediata. Se tensó y miró hacia la reina, quien devolvió su mirada con preocupación. Estaba a punto de hablar cuando una risa lo interrumpió. Ja ja ja, este hermano tiene ojos muy agudos, ¿no? Dijo el sirviente, acercándose a la mesa con diversión en su voz. Vestía el uniforme estándar de sirviente blanco y negro, con cabello oscuro y ojos castaños profundos. Señor Malric. El rey y la reina se mantuvieron firmes a la vez, no sorprendidos, pero claramente respetuosos. Bajaron la cabeza con reverencia mientras lo saludaban. Aunque Lord Oven, Besa y los demás no entendieron lo que estaba sucediendo, ellos también se pusieron de pie, con expresiones confusas que rápidamente se transformaron en conmoción al presenciar lo que vino después. A medida que el hombre se acercaba a la mesa, su corto cabello negro se alargó hasta justo más allá de su cuello, volviéndose más recto y refinado. Sus ojos pasaron de un marrón oscuro a un verde pálido, y sus rasgos faciales se reorganizaron sutilmente con sonidos tenues y profundos en la piel, transformándose en el rostro de un carismático hombre de mediana edad. La apariencia sencilla del sirviente se disolvió. Solo su altura se mantuvo igual, casi alcanzando la de Adir, aunque todavía unos 10 centímetros más corta. Está bien. Sigamos comiendo, dijo Malric, tomando la séptima silla y haciendo un gesto para que los demás se sentaran. Se volvió hacia uno de los sirvientes. Por favor, ponme un lugar. Luego, mirando la expresión tranquila y la leve sonrisa de Adir, se rió de nuevo. Entonces, hermano, ¿cómo te diste cuenta? Adir se rió suavemente, pero en lugar de responder, planteó su propia pregunta. ¿Era esa una habilidad Spark? Adir se había encontrado hasta el momento con 3 Sparks, todos los cuales había capturado. Pero la habilidad de Malric era algo completamente distinto. Exigía su atención. Sí. Se llama Maskborne. Técnicamente, es un Spark de rango 1,
pero es bastante popular entre los usuarios de la ruta Astra y casi tan caro como un Spark de rango 2. Su habilidad lo hace extremadamente raro, y la dificultad de localizarlo y capturarlo es lo que hace que el precio sea tan alto, dijo Malric, esperando mientras preparaban su plato y luego estudiando la comida colocada frente a él. Adir levantó una ceja y asintió levemente. La habilidad de Spark realmente había despertado su interés. Pero parece que solo cambia los rasgos faciales, ¿no? No podía ocultar las marcas de entrenamiento en tus manos ni el ritmo practicado en tu caminata. Malric volvió la mirada hacia Adir, claramente sorprendido. ¿Así fue como te diste cuenta? Impresionante observación. Adir se rió entre dientes y añadió, la forma en que el rey y la reina seguían mirándote tampoco ayudó. Y la silla vacía en la mesa solo confirmó mis sospechas. Ante esto, el rey y la reina parecían notablemente tensos y sus expresiones cambiaban a apologéticas. Pero Malric los tranquilizó. Jaja, no es tu culpa. Es natural que un practicante detecte comportamientos extraños. Luego se volvió hacia Adir. Disculpas por el secretismo. Mi intención no era espiarte. Pero cuando escuché que un practicante extranjero vagaba por el reino, y que Vale se reuniría contigo, no quería que entrara desprotegido. Puedo entender su preocupación, dijo Adir. Él no lo culpó. Este era su reino y era su deber mantenerse cautelosos. Bueno, no te preguntaré por qué viniste aquí ni de dónde vienes. Ese podría ser un secreto que preferirías guardar, dijo Malric, tomando tranquilamente un bocado de su comida. Pero debajo de su tono tranquilo, había un borde sutil, algo entre una advertencia y una prueba. Solo necesito saber una cosa. ¿Tu intención es buena o mala? Solo estoy aquí porque el camino me llevó hasta aquí. No tengo un objetivo mayor, respondió Adir, diciendo la verdad sin dudarlo. Había entrado al juego por curiosidad. Nunca esperó que eso lo llevara tan lejos. Y mientras hablaba, tuvo cuidado de ser honesto sin revelar demasiado. A estas alturas ya lo entendía bastante bien, este mundo estaba lleno de Sparks con habilidades extrañas e impredecibles. No estaba descartado que Malric tuviera uno que pudiera detectar mentiras. Ya veo. Un alma libre, ¿eh? Ser joven es realmente algo especial, dijo Malric con una sonrisa genuina, sin encontrar nada que cuestionar en la respuesta de Adir. Para él, este joven simplemente parecía un vagabundo, alguien guiado únicamente por su propia voluntad. Mientras Adir y Malric hablaban casualmente, la habitación estaba envuelta en un silencio casi irreal. Incluso el rey y la reina parecían contener la respiración, como si temieran que algún sonido pudiera alterar el delicado equilibrio. Todos los presentes entendieron que, a pesar de parecer un intercambio amistoso, se trataba de una conversación entre dos potencias. E incluso la más mínima posibilidad de tensión entre ellos conllevaba el riesgo de una catástrofe. Si alguno de ellos perdiera los estribos, no quedaría ni una sola persona en esa habitación para presenciar las consecuencias. Ese conocimiento flotaba en el aire como un peso, y con él venía no solo tensión, sino un profundo respeto. En Kosogasha había dejado de lado todas las distracciones y había centrado toda su atención en los dos practicantes. Había viajado con Adir durante algún tiempo y se había acostumbrado a su presencia, pero Maure Casben era diferente. Ella lo respetaba profundamente desde la infancia y esta era la primera vez que lo veía de cerca. Era un practicante de rango 2 que había servido al reino desde antes de que Besa naciera. Un hombre que se había enfrentado a la oscuridad durante décadas y se había ganado no solo el respeto sino también la admiración de todas las almas del reino. Cuando la tensión en la sala comenzó a disminuir, Malric hizo la pregunta que todos habían estado anticipando en silencio. ¿Estarías dispuesto a ayudarnos en la próxima batalla contra Rank 4 Spark? Era una cuestión que determinaría el futuro del reino, y el destino de todos los que vivían en él. Contacto 2. Jugador impío C86. Rumbo al mercado capítulo 86. Rumbo al mercado. Por el momento solo soy un practicante de rango 1. Me temo que sería más una carga que una ayuda, dijo Adir, reclinado cómodamente en su silla. Él conocía sus propios límites. Aunque no podía medir la fuerza exacta de Malric, podía sentirla. Gracias a su altura, sentido y, will, estadísticas,
Podía leer señales sutiles en movimiento y presencia. Malric era claramente poderoso, más fuerte que él por un amplio margen. Como practicante del camino Astra, Malric, física, la estadística probablemente fue al menos 3 veces mayor que el total de las estadísticas combinadas de Adir. Este era uno de los inconvenientes de tener múltiples estadísticas. Mientras que la mayoría de los profesionales se centraban en una o dos estadísticas y se especializaban, Adir tenía 4 que gestionar. Esto lo convirtió menos en un maestro en un área en particular y más en un experto en todos los oficios. Eso puede ser cierto por ahora, respondió Malric, con sus ojos verde pálido pareciendo ver a través de él, pero todavía eres joven. Puedo sentir la energía vital dentro de ti. No tienes más de 20 años, pero ya has capturado Sparks de rango 2. Apuesto a que tienes al menos un talento de nivel 3 registrado. Eso por sí solo te convierte en un prodigio, incluso entre los practicantes. El poder de un practicante, y su potencial futuro, a menudo estaba definido por sus talentos. Cuanto más ágil mentalmente y propenso al talento era alguien, mayores eran sus posibilidades de volverse poderoso. Y el hecho de que Adir hubiera alcanzado este nivel de fuerza a una edad tan temprana solo demostró cuántos talentos ya había aprendido y registrado. Así que los practicantes y los jugadores son realmente lo mismo. Adir pensó para sí mismo y la idea se instaló más claramente en su mente. Esta fue su primera conversación real con un practicante nativo y todo lo que dijo Malric lo confirmó. Términos como registro de talentos no solo le resultaban familiares, sino que eran idénticos a la mecánica que había visto en su propio sistema. Por supuesto, Adir evitó preguntar cualquier cosa que pudiera hacerlo parecer un extraterrestre para este mundo. Si alguien aquí descubriera que alguien como él ha invadido su mundo, solo traería problemas. Podía parecer misterioso, incluso ignorante, pero nunca como un extraño. Al ver a Adir sumido en sus pensamientos, Malric no lo presionó. Sabía que no era una decisión apresurada. En lugar de eso, dirigió su mirada hacia el Aqualit que yacía tranquilamente cerca y preguntó, ¿qué planeas hacer con esta chispa? Si lo deseas puedo ayudarte a venderlo. El interés de Adir surgió inmediatamente. Levantó una ceja. Sí, eso realmente sería genial. Esta fue una de las principales razones por las que quería conocer a un profesional local y construir las conexiones adecuadas. Malric se puso de pie y caminó hacia Spark, estudiándolo con interés. No muy lejos de aquí hay un mercado. Lo visitan periódicamente profesionales de todas las regiones y senderos cercanos. Si lo vendes allí, probablemente podrás conseguir alrededor de 100 cristales de energía de nivel 2. Pensé que sería más, se rió Adir. Había asumido que la capacidad de la chispa para aumentar en gran medida la velocidad de movimiento la haría muy valiosa, especialmente porque ya había recolectado más de 100 cristales de energía simplemente matando a los secuaces que venían con ella. Malric asintió levemente. Su habilidad es definitivamente útil entre los practicantes del camino Ignis. Pero el verdadero problema es mantenerlo alimentado. Le dio al Spark una última mirada, luego se giró y caminó de regreso a la mesa. Su tono disminuyó a medida que continuaba. Los igualitos se alimentan de agua. Pero no cualquier agua, agua que fluye. Galones de ello. Para mantener uno correctamente, necesitarías construir un arroyo o incluso una cascada dentro de tu santuario. Es costoso y ocupa mucho espacio. La mayoría de los practicantes de rango 2 no consideran que valga la pena el esfuerzo. Ya veo, dijo Adir, asintiendo para demostrar que entendía. Esto era algo que él ya sabía. Sus otros 2 Sparks también parecían debilitarse cada día que pasaba, casi muriendo de hambre. Esto solo reforzó la importancia de una alimentación adecuada para mantenerlos vivos. ¿A qué distancia está este mercado?, preguntó Adir. Quería encontrar una solución para los Sparks que tenía en su poder, preferiblemente antes de que murieran. Los que no necesitaba, los planeaba vender. Si usamos mi Fast Wyvern, tardará 1 hora como máximo, dijo Malric. Levantó la mano y junto a ellos apareció una criatura aún más grande que Aqualit. Esta es una chispa de rango 2. Su capacidad para respirar heladas no me resulta particularmente útil, pero la uso como montura durante los viajes. Es rápido.
Si lo deseas podemos salir inmediatamente. Así que Sparks también se puede utilizar de esta manera. Adir consideró la idea con leve satisfacción. Algo como esto podría resultar útil. Tenía sus propias alas, pero para largas distancias eran demasiado agotadoras, y no particularmente rápidas. Adir pensó en la oferta y revisó su reloj mental. Todavía le quedaban poco más de 6 horas antes de cerrar sesión para cenar. Está bien. Gracias por ayudarme, dijo. Malric sonrió y luego se volvió hacia Kenville. Vale, gracias por la hospitalidad. Visitaré el palacio cuando tenga tiempo. Por supuesto, Lord Malric. Nuestras puertas siempre están abiertas para ti, respondió Vale con calidez. Adir se despidió de Besa. Él captó el destello de decepción en su rostro cuando se dio cuenta de que no se uniría a ellos, pero decidió ignorarlo y siguió a Malric afuera. Después de terminar su tarea, Adir regresaría a la mansión de todos modos, no había ningún lugar más seguro para dejar su cuerpo durante el cierre de sesión. En el gran jardín de la mansión, Malric volvió a invocar su chispa. No parece que convocar y recordar una chispa requiera energía adicional, Adir pensó. Tenía sentido. Al igual que los cristales de energía, el cuerpo de una chispa estaba compuesto de energía pura. Una vez sometidos y enviados al santuario, convocarlos de regreso no pareció consumir nada adicional. Adir examinó el Frost Wyvern de cerca. Su carrocería era aproximadamente del tamaño de un automóvil, pero su envergadura se extendía aún más. La piel azul pálido, parecida a una escama, brillaba débilmente bajo la luz. Una hilera de espinas largas y afiladas recorría su columna vertebral, sobresaliendo hacia afuera y continuando hacia su cola extendida. Una estrecha hendidura negra atravesaba verticalmente cada uno de sus ojos amarillos, lo que le daba un enfoque agudo, casi reptil. En general, se parecía a los dragones sobre los que había leído en los libros, aunque en forma y movimiento se sentía más cerca de un dinosaurio. Sube, pero ten cuidado. Es un viaje más duro de lo que parece, dijo Malric, aterrizando sobre la espalda del Wyvern en un solo salto sin esfuerzo, acomodándose en su superficie dura y escamosa. Su estado físico debe ser ridículamente alto, Adir pensó, observando con qué facilidad y naturalidad se movía. Adir siguió, utilizando la fuerza otorgada por sus propias estadísticas, 20 en física, 15 pulgadas, will. Aunque no fue tan impecable, logró saltar sobre la espalda del Wyvern en un salto, acomodándose con las piernas cruzadas un poco detrás de Malric. Agarró una de las espinas de la criatura para estabilizarse. ¿Estás listo? Malric preguntó, echando una última mirada por encima del hombro. Cuando vio a Adir asentir, añadió, agárrate fuerte. Con un solo y poderoso movimiento de sus alas, el Wyvern se lanzó al aire. La fuerza arrancó la hierba y las flores del suelo, haciéndolas volar mientras la criatura se elevaba cientos de metros hacia arriba en un instante. El rey Vale y los demás observaron en silencio, asombrados por el puro poder y belleza de la criatura. Sin embargo, el único pensamiento que pasaba por la mente de Besa era el jardín en ruinas. Contacto, 2. Jugador impío C87. Practicante de rango 5 capítulo 87. Practicante de rango 5. Con la velocidad inesperada del Wyvern, Adir sintió que el viento golpeaba su rostro como una pared. Lo único que evitaba que lo arrojaran era su firme agarre en una de las espinas dentadas a lo largo de la espalda de la criatura. Pero la incomodidad no duró mucho. Una vez que la criatura alcanzó una altitud suficiente, comenzó a planear de manera constante y equilibrada. El vuelo se volvió notablemente más suave, aunque todavía increíblemente rápido. ¿Cuánto costaría comprar un Spark como este? Adir preguntó, hablando con Malric, quien se sentó en silencio frente a él. Ahora estaba seguro de que necesitaba algo similar. Y volar así fue sorprendentemente divertido. Malric respondió, pasando una mano por la piel fría y áspera del Wyvern. Te costaría entre 250 y 300 cristales de nivel 2. Se ubica entre las 30 mejores monturas voladoras bajo el rango 2 Sparks. Añadió, también es fácil de alimentar. Vive del frío. Solo asegúrate de tener un espacio muy frío instalado en tu santuario. Ese detalle cambió la perspectiva de Adir.
El diseño del santuario no se trataba solo de estética. Era esencial. Si quisiera un Frost Wyvern, necesitaría remodelar Dawnland para convertirlo en un entorno lo suficientemente frío como para sostenerlo. Y eso significaba que cada Spark futuro que sometiera tendría que sobrevivir en esas mismas condiciones. Mientras continuaba el viaje, Adir se sentó en silencio y contempló el paisaje de abajo. Desde esta altura, el reino Valerie parecía aún más pequeño. En el centro se encontraba la capital, con su perímetro rodeado de murallas desmoronadas, y más allá, el terreno estaba salpicado de pequeños pueblos hasta donde alcanzaba la vista. También notó signos de destrucción fuera de las murallas de la ciudad. En una zona, un pueblo parecía como si hubiera sido aplastado, como si algo enorme hubiera rodado sobre él. El daño sugirió que el Rank 4 Spark había sido el responsable. ¿Puedes decirme cómo es este Spark de rango 4? Preguntó Adir. A juzgar por la magnitud de la destrucción, imaginó que debía haber sido enorme. Sin embargo, ni siquiera desde el cielo podía detectar nada que se pareciera a una criatura así. Malric no sospechó ni preguntó nada sobre su falta de conocimiento, ya que en su círculo había todo tipo de practicantes. E incluso entre ellos, Adir era joven y parecía muy nuevo en esta vida. Su nombre es Colosit. Se podría decir que es una rara chispa del camino de Astra, dijo Malric, con una voz teñida de una mezcla de miedo y resentimiento. La mayoría de las veces, su cuerpo no es más grande que tu mano. Vive bajo tierra, lo que hace que sea increíblemente difícil de detectar. Pero cuando tiene hambre, crece hasta alcanzar cientos de metros de tamaño. ¿De qué se alimenta esta cosa? Preguntó Adir, despertó su curiosidad. Malric soltó una breve risa antes de responder. Vibraciones. La maldita cosa se alimenta de sus propias vibraciones. Crea los temblores que necesita para crecer y, una vez que está lleno, se encoge nuevamente y desaparece bajo tierra nuevamente. Cuando Adir notó el indicio de ira en la voz de Malric, decidió no preguntar más. Obtendría más detalles de Besa más tarde. El Wyvern se deslizaba sobre bosques, ríos y pequeños pueblos. Las copas de los árboles se extendían hacia abajo como un suave mar verde, interrumpidas por arroyos brillantes y tejados dispersos. El humo se elevaba suavemente desde las chimeneas y los caminos estrechos serpenteaban a través de tranquilas tierras de cultivo. Al poco tiempo apareció a lo lejos un gran asentamiento. No se parecía a ningún pueblo que Adir hubiera visto y no se parecía en nada a la capital del reino de Valerie. Desde arriba parecía más un campo comercial abierto que una ciudad. En su centro había una estructura imponente, que se asemejaba a una enorme tienda de campaña tejida con tela blanca brillante. Dispersas a su alrededor había versiones más pequeñas del mismo diseño, dispuestas de forma suelta como un mercado cosido al paisaje. Sé que no hay mucho que ver, dijo Malric, respondiendo a la pregunta tácita, pero nunca estuvo destinado a ser así. Está construido para un propósito, no para la estética. Fue fundada hace más de 120 años por un practicante de rango 5 conocido como el comerciante errante. Puramente por negocios. ¿Rango 5? Adir preguntó con interés. Ni siquiera había comprendido completamente el poder del rango 4 todavía, y ahora el rango 5 se estaba agregando a su conocimiento general. Tranquilo, no está cerca, dijo Malric con voz firme. No ha aparecido en más de un siglo. Hoy en día, lo más fuerte que encontrarás cerca son algunos rango 4 dispersos por los reinos vecinos. Aún así, nadie se atreve a causar problemas aquí. Solo su nombre mantiene todo bajo control. Así que ten cuidado mientras estemos aquí y todo irá bien. Después de decir esto, el Frost Wyvern comenzó un lento descenso hacia un área abierta dentro del asentamiento. Incluso sus movimientos cambiaron a medida que se acercaba, como si algún instinto le advirtiera que fuera respetuoso. Eso por sí solo hizo que Adir sintiera aún más curiosidad por el practicante de rango 5 detrás de este lugar. Una vez que aterrizaron, y Malric recordó el Spark, se abrieron paso a través de las filas de pequeñas tiendas blancas hacia la entrada de la enorme estructura central. Al igual que desde arriba, no había mucho que admirar a nivel del suelo. El terreno era simple, hierba corta y vibrante bajo los pies, lo suficientemente suave como para silenciar los pasos.
Parches de árboles frutales coloridos agregaron vida a un diseño por lo demás sencillo, con sus ramas balanceándose suavemente con la brisa. El aire olía ligeramente a cítricos y hierbas silvestres. Algunas personas se movían silenciosamente entre tiendas de campaña, algunas transportaban mercancías y otras mantenían conversaciones en silencio. Lo que más destacó fueron sus características. Aparte de Malric, Adir no vio ni un solo Velari. Algunos tenían caras cubiertas de pelo como bestias, otros tenían piel escamosa que brillaba con la luz. Algunos tenían orejas altas y puntiagudas o frentes estriadas, mientras que otros se parecían a niños desnutridos con ojos desproporcionadamente grandes y extremidades alargadas. Incluso vio a un gigante silencioso cuya cabeza casi rozó las partes superiores de las tiendas. La variedad era abrumadora, como si el asentamiento hubiera reunido todas las especies que no pertenecían a ningún otro lugar, pero de alguna manera, aquí, todo funcionaba. Estas pequeñas tiendas pertenecen a practicantes individuales, explicó Malric mientras caminaban. Alquilan el espacio pagando una tarifa. Si planeas comprar algo, estos suelen ser los mejores lugares para regatear. Podrías conseguir una buena oferta, más barata que dentro. Pero no esperes la misma calidad que encontrarías en el salón principal. Adir tomó nota de los detalles, pensando que podrían ser útiles más adelante. Luego, los dos se dirigieron hacia la entrada abierta de la gran tienda, solo para ser tomados por sorpresa por lo que esperaba adentro. Contacto, 2. Jugador impío C88. Park de rango 5 capítulo 88. Park de rango 5. La tienda parecía grande desde fuera, pero por dentro era algo completamente distinto, vasto y casi surrealista, como si se hubiera creado alguna ilusión para doblar el espacio mismo. Desde la entrada donde se encontraba, Adir podía ver largas hileras de tiendas que se extendían a ambos lados. Sus exhibiciones frontales estaban llenas de objetos extraños, la mayoría de los cuales no reconocía, claramente dispuestos para llamar la atención de cualquiera que pasara por allí. En algunos casos, había jaulas y cadenas reforzadas, que exhibían diversas chispas como mercancías exóticas. Inclinó la cabeza hacia arriba y notó pisos adicionales arriba. Por lo que pudo ver, había 4 niveles en total, que llegaban hasta el imponente techo de la tienda. La estructura le recordaba a un colosal centro comercial, aunque aquí todo era más grandioso, y estaba lejos de ser ordinario. A su alrededor se movían seres de todo tipo de razas, cada una única en apariencia. Ninguno de ellos parecía normal. Incluso el más débil de ellos, a primera vista, emitía una sutil pero inequívoca sensación de peligro que Adir no ignoraba. Pero lo que realmente llamó la atención de Adir estaba en el corazón mismo de la tienda. Cuando entró por primera vez, se preguntó por qué no había guardias apostados en la entrada, nadie verificaba identidades ni hacía preguntas. Ahora, mientras miraba hacia adelante, comprendió. No había necesidad. Un esqueleto se alzaba en el centro, tan vasto que su columna parecía elevarse sin cesar, y su cráneo agrietado presionaba contra la cima de la tienda como si fuera demasiado grande para el mundo que ahora la sostenía. Sus huesos eran de un azul profundo y petrificado, grabados con cicatrices y fracturas que hablaban de batallas más allá de la escala mortal. El aliento de Adir quedó atrapado en su garganta. Su cuerpo se puso rígido, no por miedo, sino por algo más viejo, algo más profundo. Sus instintos gritaban que bajara la cabeza, que desviara la mirada, que se arrodillara ante una presencia que ya no debería existir. Cada célula en él vibraba con una orden silenciosa: someterse, respetar, recordar. Ya no quedaba vida en él, pero su presencia tragaba el aire. Ese es el cadáver de una chispa de rango 5, dijo Malric, con la voz más tranquila ahora, como si hablar demasiado alto pudiera despertarlo. Pertenecía al comerciante errante. Murió durante una batalla. Dejó el cuerpo aquí para hacer guardia, para recordarle a la gente qué tipo de poder alguna vez controló. Haz guardia, ¿eh? Adir pensó. Incluso en la muerte, todavía tenía la presencia para hacer que los practicantes de menor rango se rindieran sin luchar. No pudo evitar preguntarse, si esta cosa estuviera viva, ¿sería suficiente simplemente mirarla para destrozar su alma? Así lo sentí. No es de extrañar que aquí nadie se atreviera a actuar con arrogancia o causar problemas. La razón era simple, simple para que todos la vieran.
¿Cuál es el rango más alto que puede alcanzar un practicante? Preguntó Adir. El rango 5 ya era tan poderoso, parecía el pináculo. Pero según lo que había aprendido de Besa, incluso existían chispas de rango 8. Malric dio una leve sonrisa. Era el tipo de pregunta que todo profesional finalmente hacía y que había provocado debates interminables. No lo sé, dijo, levantando la cabeza para encontrarse con la mirada de Adir, con el tono firme. Hasta el momento, el Spark más alto confirmado es el puesto 10. No te molestes en preguntar sobre sus rasgos, no tengo ni idea. Lo único que puedo decir es que la fuente es confiable. ¿Y los practicantes de mayor rango? Hizo una pausa para respirar, se aclaró la garganta y ajustó su postura. Ya ni siquiera se les considera practicantes. Han alcanzado el puesto 8. Semidioses. Y hasta donde sabemos, solo existen unos pocos. Adir sintió que el mundo todavía tenía mucho más que ofrecer. Recién había comenzado a comprender cuán alto llegaba realmente el cielo. Obligó a bajar el peso que lo presionaba, tanto por el cadáver de rango 5 como por la revelación que acababa de escuchar, y comenzó a caminar. Sus ojos escanearon los alrededores, estudiando silenciosamente cómo funcionaba el lugar. A su lado, Malric seguía hablando. Cada piso representa un rango. Esta, la planta baja, ocupa el puesto 1. Puedes encontrar cualquier cosa aquí, incluso Sparks. El piso superior, el cuarto, es donde se intercambian los artículos del rango 4 y Sparks. Por supuesto, no puedes simplemente entrar en cualquier piso que quieras. Para acceder al nivel superior, debes tener al menos el rango 3. En este momento, como rango 1, el segundo piso es el más alto al que puedes ingresar. Ya veo, dijo Adir asintiendo. El segundo piso, donde se vendieron Sparks de rango 2, fue más que suficiente para él. De todos modos, probablemente no tenía los cristales de energía ni la fuerza para lidiar con nada destinado al rango 3. Está bien, separémonos aquí. Hay algunas cosas que necesito aprender. Nos vemos aquí cuando hayas terminado, ¿de acuerdo? Dijo Malric. Claro, respondió Adir, y con eso tomaron caminos separados. Decidió explorar el primer piso por un tiempo. Si había algo que había aprendido hasta ahora sobre Sparks era esto: a medida que su rango aumentaba, también lo hacía su poder. Pero para un practicante, la fuerza bruta no lo era todo, lo que más importaba era cómo se podía utilizar ese poder. Adir quería comenzar examinando Sparks de rango 1 para tener una idea general de qué tipos de habilidades ofrecían. Si encontrara algo útil, podría terminar siendo más práctico, y mucho más barato, que las chispas de rango 2 que ya poseía. A medida que iba de tienda en tienda, inmediatamente se destacó un detalle: cada lugar tenía su propia atmósfera distintiva. Uno se sentía seco y terroso, lleno de tierra agrietada y paja quebradiza. Otro estaba cubierto de escarcha y el aire se volvió helado incluso antes de entrar. Rápidamente quedó claro que cada tienda se especializaba en un tipo diferente de Spark. Pensando en el estado actual de su tierra del amanecer, Adir buscó algo más alineado con su naturaleza neutra y templada. Finalmente, encontró una tienda con un aire suave y primaveral y entró. El interior era enorme, mucho más grande de lo que parecía desde fuera. En el centro había un pequeño bosque curado, con una variedad de árboles dispuestos como si formaran parte de un bosque natural. Fue otra ilusión que torció las reglas del espacio. A ambos lados, imponentes estantes llegaban hasta el techo. Algunos contenían recipientes de vidrio llenos de líquidos extraños y brillantes, otros estaban revestidos de tierra, plantas, incluso insectos vivos y pequeños animales que se movían en ambientes confinados. En otra sección, vio un área sellada donde Sparks claramente estaba retenido, encadenado, enjaulado y asegurado bajo una fuerte contención. Mientras caminaba entre las chispas contenidas, Adir observó la diversidad en sus apariencias. Algunos se parecían a animales pequeños, pájaros, ardillas, incluso perros y gatos. Otros estaban más cerca de los insectos, gusanos, mantis y escarabajos. En algunos lugares, incluso vio aquellos que parecían completamente inanimados, parecidos a piedras o charcos de líquido en movimiento. ¿Qué carajo es esto?, Adir murmuró, deteniéndose frente a un Spark enorme,
sin estar seguro de si era uno. Ya había llegado a aceptar que Sparks podía adoptar innumerables formas. Pero esto no tenía sentido. La cosa medía más de 3 metros de alto y casi 4 de ancho. Parecía exactamente una casa pequeña, completa con un marco de madera, ventanas, una puerta e incluso una chimenea. Si el mensaje del sistema no hubiera aparecido frente a él, marcándolo como Spark, habría asumido que era solo parte de la decoración. Hasta ahora, solo había hojeado las indicaciones del sistema, sin apenas echarles más que un vistazo. Pero este captó su atención. Atraído por el absoluto absurdo de lo que tenía ante sí, Adir se concentró y leyó atentamente la descripción del Spark. Y una vez más, recordó lo poco que realmente entendía sobre este mundo. Contacto, 2. Jugador impío C89, Cabra capítulo 89, Cabra. Nombre, Refugium. Camino, Éter. Rango, 1. Habilidad, Nostalgia. Descripción. Los refugios nacen en lugares que alguna vez estuvieron llenos de vida, donde personas de todo tipo vivieron, amaron y murieron. Casas abandonadas, refugios olvidados y asentamientos en ruinas sirven como cuna perfecta para su surgimiento. Se alimentan de la alegría persistente, ofreciendo sueño tranquilo y camas reconfortantes a los que quedan. Habilidad, nostalgia. A menos que sean movidos por una fuerza externa, los refugios permanecen arraigados en el lugar de su nacimiento hasta que se marchitan. Para sobrevivir, crean un ambiente tan relajante y agradable que quienes entran pierden todo deseo de irse. The Spark reproduce suavemente sus recuerdos más preciados en sueños vívidos, día tras día, alimentándose de la alegría que producen. Con el tiempo, el ocupante olvida por completo el mundo exterior y pasa sus últimos días en una feliz ilusión, sin saber que su felicidad se está consumiendo lentamente. Esto es una locura. Adir frunció el ceño, perdido en sus pensamientos. Ya había aceptado que una chispa podía tomar cualquier forma. Pero este puso a prueba incluso su imaginación. Me pregunto qué pasará si alguien evoluciona con esto, murmuró con una risa seca. Durante la evolución, un practicante obtendría un talento innato y un rasgo físico de la chispa. En su caso, había heredado alas del cuervo del amanecer. Pero intentar imaginar a alguien con un cuerpo parecido a una casa era absurdo. Al parecer se convierten en casas ambulantes. La voz vino desde atrás, respondiendo directamente a sus pensamientos. Adir no había sentido la presencia en absoluto. Sobresaltado, se dio la vuelta. Allí estaba de pie un hombre de mediana edad, con orejas de cabra largas y caídas y una perilla blanca cuidadosamente recortada que le llegaba hasta el pecho. Su rostro era estrecho, sus piernas terminaban en pezuñas hendidas y vestía algo parecido a un traje formal blanco y negro. El hecho de que Adir no lo hubiera notado, combinado con los silenciosos que habían sido los movimientos del hombre, con pezuñas y todo, le dio una impresión inmediata. Este hombre cabra era al menos más fuerte que él. El hombre cabra dio un paso adelante lentamente, con la mirada fija en la chispa. Una vez vi un gigante de una de las razas más antiguas que evolucionó con uno, dijo. Había una puerta enorme que se extendía desde su pecho hasta su ingle, su cabello en capas como tejas de tejado y su nariz en forma de chimenea. ¿La parte más extraña? Cuando le abriste la puerta boca abajo, entró en una casa de tamaño real en el interior. Se acarició la barba larga y levantó una ceja. Es una locura, ¿no? Es. Adir asintió y luego lo miró. ¿Trabajas aquí? Yo. El hombre cabra colocó sus manos sobre sus caderas, deteniéndose por un momento. Bueno, soy el único que está por aquí. Entonces llámame dueño. O el tipo que dirige el lugar. No hace ninguna diferencia. ¿Estás planeando comprar o vender? Preguntó el hombre cabra, acariciándose la barba nuevamente. Ambos, respondió Adir. Tengo 2 Sparks de rango 2. Quiero venderlos primero antes de comprar cualquier cosa. ¿Rango 2? Entonces estás en el lugar equivocado. Ese tipo de comercio ocurre en el segundo piso. El hombre cabra le dio la espalda y comenzó a alejarse. Está bien. Gracias. Al notar que el hombre no tenía interés en continuar la conversación,
Adir se giró y se dirigió hacia la salida, con la intención de encontrar el segundo piso. Pero justo en ese momento, el hombre cabra chasqueó los dedos y se volvió hacia él. Bienvenido al segundo piso, cliente. Entonces, ¿qué buscabas vender? Preguntó, acercándose nuevamente a Adir. ¿Qué? Adir parpadeó confundido, sin comprender de inmediato, hasta que miró a su alrededor. ¿Cuándo pasó esto? Miró a su alrededor, ligeramente sorprendido. Todo el entorno había cambiado. Detrás de él, la chispa con forma de casa de rango 1 había desaparecido, reemplazada por una enorme linterna. Las Sparks contenidas a su alrededor eran completamente diferentes ahora. Un poco más adelante, el centro de la tienda se había transformado en una piscina llena de coloridas criaturas acuáticas nadando entre árboles vibrantes de color bosque. El agua brotó hacia arriba desde el medio, captando la luz mientras caía. Pensando que tenía que ser una habilidad de Spark, y ya sospechando que el hombre cabra era al menos un practicante de rango 2, Amir ocultó bien su sorpresa. Sacó el Hollow Mimic de su bolso y dijo, También tengo el Aqualit, pero era demasiado grande para llevarlo conmigo. Solo quiero obtener un precio por ello. Había querido traer a Aqualit, pero Malric le había dicho que el Frost Wyvern no podía llevar algo de ese tamaño. Así que lo dejó atrás y planeó regresar más tarde con un carruaje cuando el tiempo lo permitiera. Por ahora, bastaría con obtener una valoración. Pero las siguientes palabras del hombre cabra, y lo que siguió, lo tomaron nuevamente por sorpresa. Oh, cliente, no se preocupe por los pequeños detalles. También ofrecemos servicio de traslado. Volvió a chasquear los dedos. De repente, el entorno de Adir cambió una vez más. Esto se está volviendo molesto, pensó, frunciendo el ceño mientras miraba a su alrededor. Ahora estaba de regreso en el mismo gran salón de la mansión de Orvendraven, aquel donde habían cenado por última vez. En un rincón de la habitación, Aqualit todavía yacía encadenado, custodiado por caballeros que ahora miraban a Adir en estado de shock y confusión. ¿El Lord de Der? Uno de ellos preguntó atónito. No me hagas caso. Solo estoy aquí por la chispa, respondió Adir rotundamente mientras caminaba hacia Aqualit. Los caballeros no se movieron. Parecían completamente desconcertados pero no dijeron nada. Su única tarea era proteger el Sparky, técnicamente, su dueño había llegado. Adir se detuvo junto a Aqualit y miró a su alrededor. No había señales del hombre cabra. Entonces, ¿qué pasa ahora? Murmuró en voz alta, esperando que la cabra pudiera oírlo. Al instante siguiente, su entorno volvió a cambiar. Estaba de nuevo en el segundo piso de la tienda, y esta vez, el enorme cuerpo de Aqualit estaba justo a su lado. Este bastardo simplemente me hace sentir inferior, Adir pensó con un suspiro. La cabra estaba jugando con él y no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. Espero que esté satisfecho con nuestro servicio, querido cliente, dijo la cabra, sonriendo mientras se acariciaba la barba. Ahora, hablemos de negocios. Puedo darte cristales que valen 99 de energía para el Aqualit. No hay negociación sobre eso, dijo rápidamente el hombre cabra, con las manos entrelazadas a la espalda. En cuanto al Hollow Mimic, bastante raro, fácil de alimentar. Digamos, cristales con un valor energético de 160. 185 para el Hollow Mimic, respondió Adir. No tenía idea real de los precios reales del mercado, pero pensó que valía la pena intentarlo. Y no fue un intento completamente infundado. Después de todo, la cabra había dicho explícitamente que no habría negociación por el Aqualit, pero hizo una oferta por el Hollow Mimic. Eso por sí solo sugería cierto margen de maniobra. Además, Malric había mencionado que podría venderse por entre 150 y 190. Y tal como sospechaba, a pesar de todo su poder, el hombre cabra no parecía particularmente hábil para negociar. 175, dijo la cabra, entrecerrando los ojos. 195, respondió Adir en tono plano. 185, oferta final. La cabra volvió a acariciarse la barba. Acuerdo. Adir estuvo de acuerdo sin dudarlo. Las habilidades de negociación de la cabra eran incluso peores de lo que esperaba. Jeje, estás bien, jovencito.
¿Alguna vez pensaste en trabajar aquí? Dijo la cabra riendo. Puedo ofrecerte un salario mensual de 30 energías en cristales, más una parte de cada venta. Sabía claramente que no era bueno negociando, pero actuó como si no le importara. De hecho, Adir consideró la oferta por un momento. Pero luego negó con la cabeza. Gracias, pero no estoy buscando trabajo en este momento. Todavía sabía muy poco sobre el mundo. Establecerse en algún lugar no le atraía, todavía no. Vagar y buscar aventuras sonaba mucho más interesante. Qué lástima, dijo la cabra, sin sonar particularmente decepcionada. Entonces completemos el intercambio. Chasqueó los dedos y tanto Hollow Mimic como Aqualid desaparecieron. En su lugar aparecieron 2 sacos llenos de cristales. Ahora, continuó la cabra, hablemos de qué tipo de Spark estás buscando comprar. Contacto, 2. Jugador impío C90. Comprando Spark capítulo 90. Comprando Spark. Antes de eso, ¿puedes comprobar esto? Adir preguntó mientras sacaba el gusano nulo de su cinturón. Quería tener una idea de su valor general. El hombre cabra volvió a acariciarse la barba, mirando el caparazón del Spark desde la distancia. Su color se había desvanecido claramente por el hambre. No estás cuidando bien a tus Sparks, ¿verdad? Dijo levantando una ceja con leve irritación. El Aqualith and Hollow Mimic que acababa de vender estaba en condiciones similares. Simplemente no tengo los medios en este momento, admitió Adir. Sabía que era su culpa, pero no había mucho que pudiera hacer. Las chispas eran el activo más valioso de un practicante y él comprendía su importancia. Aún así, en su estado actual, se sentía como entregarle un juguete caro a un niño y esperar que permaneciera intacto. No es una chispa rara y es fácil de atrapar, continuó el hombre cabra. Pero su capacidad es bastante popular entre los practicantes del camino inferior. Además, su mantenimiento es relativamente barato. Simplemente dale un anfitrión en vivo para que lo habite, durará semanas. Así que podría ofrecer cristales con un valor de entre 180 y 230 energías. Hizo una pausa y luego agregó, si estás pensando en negociar, 230 es mi oferta final. No más que eso. Adir se divirtió un poco, aunque no lo demostró. Él asintió con calma. No, gracias. No estoy pensando en venderlo ahora mismo. Qué lástima, dijo el hombre cabra, dándose la vuelta. Mientras se alejaba, agregó, llámame cuando encuentres algo que quieras comprar. Luego desapareció. Me pregunto qué tipo de Spark está usando, y qué rango tiene. Adir miró fijamente el espacio donde acababa de estar la cabra. Había asumido que el hombre era de rango 2, pero con una teletransportación tan fuerte, tenía que ser algo más alto. ¿Verdad? Volvió su atención a los Sparks. Había más de 100 tipos diferentes repartidos por todo el suelo y tenía a mano cristales con un valor energético de 438. Mientras navegaba por el primer piso, había visto algunos Sparks de rango 1 que planeaba comprar, pero antes de eso, decidió verificar también las opciones de rango 2. Los precios eran más altos de lo que esperaba. Con lo que tenía, probablemente podría permitirse un Rank 2 y un Rank 1 Spark. También tuvo que reservar algo de energía para mejorar las cosas dentro de Dawnland, especialmente para crear hábitats adecuados para No Maggot y cualquier otra cosa que trajera. Adir caminó por los pasillos en busca de algo que se adaptara a sus necesidades. Descartó algunas Sparks al instante, sin siquiera escatimar una segunda mirada. Otros le llamaron la atención en el momento en que los vio, pero, como era de esperar, tenían precios altísimos. Uno en particular se destacó, un Earth Wyvern. Parecía algo que podría usar como montura, similar al Frost Wyvern de Malric. ¿Pero su precio? Unos asombrosos 550 cristales, incluso más que los de Malric. Si las chispas de rango 2 ya son tan caras. No puedo imaginar cuánto cuestan los rangos 3 y 4. Adir suspiró. Se sentía como un hombre pobre caminando por una tienda de lujo. Probablemente debería averiguar primero qué necesito realmente. Eso hará que elegir sea más fácil. Al darse cuenta de que el proceso estaba tomando más tiempo del esperado, hizo una pausa por un momento. Ya tenía No Maggot,
un Spark tipo debuff. Como Don Human, podía curarse consumiendo carne, por lo que no necesitaba una habilidad curativa, al menos por ahora. Eso lo dejó necesitando algo para cubrir defensa, movimiento, ataque y posiblemente detección o sigilo. Después de pensarlo un poco, la atención de Adir se centró en un Spark en particular que despertó su interés. El Spark parecía estar hecho enteramente de una boca. Aproximadamente del tamaño de un puño cerrado, flotaba dentro de una cúpula de vidrio sellada. Su forma se asemejaba a una cabeza roja redonda y suave con labios gruesos y unas fauces anchas y abiertas. Sin ojos, sin oídos, solo esa boca abierta, temblando constantemente como si respirara el silencio que la rodea. A pesar de su pequeño tamaño, el aura que emitía era inquietante. Adir miró la ventana del sistema que apareció ante sus ojos. Nombre, gritón de eco. Camino, Ignis. Rango, 2. Habilidad, explosión sónica / presión armónica. Descripción. Los Echo Screamers nacen en cavernas derrumbadas, fábricas abandonadas o zonas de guerra muertas, cualquier lugar donde el silencio haya persistido durante demasiado tiempo. Estas chispas emiten un zumbido de baja frecuencia y absorben continuamente el sonido ambiental, alimentándose de las vibraciones de su entorno. Son muy sensibles a los cambios de movimiento y presión y se vuelven inestables cuando se agitan. A pesar de carecer de extremidades, los Echo Screamers levitan y giran con una precisión inquietante, a menudo inclinándose en el aire para escuchar desde múltiples ángulos mientras dibujan los sonidos que los rodean. Habilidad, explosión sónica / presión armónica. Los Echo Screamers absorben el sonido y las vibraciones cinéticas de su entorno a través de su capacidad de presión armónica, generando constantemente tensión interna. Una vez completamente cargados, liberan esta energía almacenada como una onda sonora enfocada y de alta velocidad. Este ataque, conocido como Sonic Burst, puede desorientar, tambalear o incluso romper órganos internos en objetivos cercanos. La onda viaja a velocidad sónica y es especialmente efectiva en entornos confinados o que mejoran el eco. Esto es bueno, Adir pensó. No era solo un Spark de tipo ataque, era uno a distancia. Mejor aún, utilizaba ondas sonoras como bala, lo que, hasta donde Adir entendía, también podría dañar potencialmente a entidades espirituales hasta cierto punto. Echó un vistazo al pequeño resumen de potencia junto a la etiqueta de precio debajo del Spark. Decía 180 y la descripción ofrecía información clave. Siempre que el Spark se alimentara regularmente y se mantuviera lleno, el practicante podría usar la habilidad Sonic Burst de forma continua. La habilidad tenía dos modos. El primero actuó como un arma de fuego rápido, consumiendo solo 0, una energías por uso y emitiendo una onda de choque compacta pero efectiva. El segundo modo requirió una breve carga y liberó una potente explosión, similar a un disparo de cañón. Esta variante cargada causó graves daños y costó alrededor de 2 energías, dependiendo de cuánto tiempo estuvo cargada. También fue la primera vez que Adir aprendió que usar la habilidad de Spark consumía energía, pero eso no era difícil de adivinar. Después de todo, tenía sentido. Alimentarlo también parecía fácil. Solo había que colocarlo en un ambiente ruidoso y dejarlo alimentarse por sí solo. «Quiero comprar esto», dijo Adir en voz alta. «Oh. Es una buena elección», respondió el hombre cabra, apareciendo de la nada y mirando la chispa. «Son cristales que valen 180 energías». Sin descuentos, añadió con firmeza. «Está bien», aceptó Adir, y la transacción se completó rápidamente. No sometió a Spark de inmediato. Después de guardarlo en una de las bolsas de su cinturón, volvió a hablar. «Quiero volver al primer piso». Había un Spark allí abajo que le había llamado la atención antes, algo barato pero con una habilidad que podría ser útil. «Como quieras», dijo el hombre cabra, y en un abrir y cerrar de ojos, Adir se encontró de nuevo en el primer piso. Caminó un rato entre las pantallas Spark antes de finalmente ver la que estaba buscando. El Spark parecía un insecto translúcido, no más grande que un puño cerrado. Sus 6 patas delgadas y vidriosas se movían constantemente y nunca permanecían quietas, incluso mientras estaban suspendidas en el orbe de contención. El cuerpo pulsaba rítmicamente, casi como un corazón que latía, y cada latido enviaba un leve brillo a través de su suave y veteado caparazón.
Se parecía más a un saltamontes mutado que a cualquier otra cosa, pero sin ojos ni boca. Solo movimiento, movimiento constante y nervioso. Como si siempre estuviera listo para lanzarse al aire. Su apariencia era bastante intrigante, pero lo que captó aún más el interés de Adir fue su habilidad, especialmente porque combinaba sorprendentemente bien con sus alas. /N. Hola chicos, espero que estén disfrutando la historia hasta ahora. Si lo eres y quieres mostrar algo de apoyo, simplemente tírame algunos Golden Tickets y Power Stones. Me aseguraré de que recibas más capítulos a cambio. Contacto, 2.